Buenas tardes, compañeros, compañeras y profesor. Hoy día, junto a mi compañero Juan Pablo Quevedo y que les habla Sebastián Araya, les vamos a presentar nuestro trabajo, uso de las teorías de registro y representación semiótica para el análisis de ejemplos y actividades en un texto escolar sobre el objeto matemático regla de Laplace. Para eso pasaremos por la contextualización de la actividad. Vamos a presentar la actividad para que entendamos de qué estamos hablando. Vamos a presentar la resolución de dos estudiantes de la misma actividad. Vamos a analizar la actividad y su resolución a partir de la TRRS y vamos a analizar finalmente los significados para finalizar la presentación con una reflexión en base a todos los autores que hemos trabajado durante el curso. Así es, tal como mencionaba en este caso Sebastián, ¿cierto? De manera global se trabaja con el objeto matemático de regla de Laplace, ¿cierto? Conocido comúnmente como objeto matemático de probabilidad clásica, el cual se trabaja en séptimo básico abarcando los A18 y 19, el cual se extrae una actividad del libro del Ministerio de Educación en el año 2023. Luego, ¿cierto? Viendo un poco lo que sería en este caso la historia y la epistemología, Rivadulla nos dice que surge del estudio de los juegos de azar, específicamente la proporción de casos favorables y totales, en el cual queda descubierto en el libro que publica Christian Huygens en el año 1657, que luego Bernoulli, ¿cierto?, publica consolidando esto en el año 1713. En este caso, Velandia, ¿cierto? 2021, nos habla de la tripleta, el cual nos ayuda a sustentar con la teoría del espacio medible, donde gracias a esto podemos identificar que cada valor, ¿cierto? Dentro de la probabilidad se le puede asociar un valor numérico. A raíz de esto, ¿cierto? Rincón nos habla, ¿cierto?, de la definición de probabilidad clásica, en el cual menciona que es importante de que el espacio muestral debe ser distinto de básico. Dale nomás, Seba. Bueno, ahora haciendo como una contextualización, ¿cierto? La regla de Laplace, según el Ministerio de Educación en el año 2016, se aborda dentro del A18 y el A19, en el cual se aborda dentro del último indicador del primero A, que fue mencionado, y en el segundo, la primera parte del segundo. Y esto ocurre ya que primero, ¿cierto?, se debe pasar por una experimentación de los estudiantes para luego formalizar con la definición clásica de probabilidad. Por lo tanto, a grandes rasgos, lo que nosotros podemos evidenciar es dentro de dentro de la unidad 4 de probabilidad y específicamente en el libro del Ministerio del año 2023, en la página 215, que ahora va a hablar un poco más detallado lo que sería esto, Sebastián. Bueno, la actividad que nos plantea el Mineduc dice: Mauro confeccionará flores de distintos colores para regalar a las personas que llegan a Isla de Pascua. El terminal tiene 300 flores verdes, 250 fucsias y 200 blancas. Las preguntas A y B se relacionan con calcular o determinar la probabilidad de que sean de cada color, es decir, blancas, verdes y fucsias. En la B nos preguntan dos de cada una, perdón, sí, dos de los diferentes colores. Luego las resoluciones que se dieron a esta actividad por parte de dos estudiantes las presentamos y la forma A podemos ver que representa un tratamiento en el registro del lenguaje natural, que es el registro de partida de la actividad. Es decir, no se hace ninguna conversión por parte del estudiante y podemos ver que la comprensión del objeto matemático se relaciona con el parte todo, ya que como podemos ver en la pregunta 2 dice: se puede identificar que existen 200 flores blancas de 750, es decir, estamos hablando de 200, que sería una parte de todas mis flores que son 750. Luego tenemos la resolución de forma C, que ya aquí tenemos una conversión del registro de lenguaje natural al aritmético, donde se utiliza la regla de Laplace. Evidentemente falta su formalidad, pero está presente la noción de regla de Laplace como fracción. En la pregunta 2 podemos ver, o la respuesta 2, que hay una confusión o una dificultad en el estudiante, ya que al ver un i en la pregunta, donde nos pregunta por blancas y luego nos pregunta por fucsias, se malinterpreta y se entiende como una regla multiplicativa, es decir, como una intersección de eventos, lo que produce una respuesta errónea por parte del estudiante. Entonces, ahora viendo un poco más en el análisis de los significados que nosotros pudimos identificar, tal como mencionaba Sebastián, primero se ve como la parte todo, donde se menciona, ¿cierto?, de un lenguaje natural donde se identifica la existencia entre la proporción de una cantidad con un todo. Cabe mencionar que no se identifica un lenguaje matemático como tal, ya que se utilizan las nociones de probabilidad clásica, pero inclusive no es capaz de asociarlo a un significado como tal dentro del contexto que se solicita.
Segundo, cierto, podemos identificar que también existe y se observa la regla de Laplace tanto en esta forma que nosotros pudimos identificar como en la anterior que está dentro de nuestro trabajo escrito, pero que no existe una consistencia, puesto que no solo solamente se mecaniza el registro de representación aritmético en el cual se llega al resultado, en el cual no comprenden lo que ocurre, ¿cierto? Pero se entiende que lo asocia a una relación matemática. Por tanto, la actividad, ¿cierto?, no permite que el estudiante completa o adquiera la necesidad de contextualizar su respuesta, por lo cual incentiva que los estudiantes lleguen a un resultado sin un contexto en específico, por lo cual debemos ser conscientes que si queremos que el estudiante comprenda un objeto matemático como tal, debe ser capaz de comprender cada uno de los contextos en el cual está inmerso y ser capaz de realizar convenciones para poder pasar de distintos registros. Por tanto, Pecharromán nos ayuda a afirmar lo que mencionamos anteriormente, ya que se debe profundizar en el registro y hacer conversiones siempre y cuando problematicen, esté dentro de la problematización del problema, ya que lleva a realizar las transformaciones. En caso contrario, no se entiende o evidencia un mayor dominio del objeto matemático. Ahora ya para dar como conclusión, como una reflexión final de lo que nosotros pudimos observar, ¿cierto? Para realizar las conversiones entre los diferentes registros de representación es fundamental comprender el objeto matemático, por un lado, lo que nos menciona Duval, y Pecharromán, ¿cierto? Sostiene que, y dentro de la misma línea, sostiene que la representación del objeto matemático es una forma de expresar su funcionalidad en un contexto específico y que su significado depende cómo se utiliza en dicho contexto. Y al mismo tiempo, Rico en el 2013 nos presenta el análisis didáctico y para nosotros como profesores es una herramienta súper importante estos análisis, sobre todo el análisis conceptual, que nos va a servir para indagar más en el objeto matemático, ya que se aborda en profundidad y así podemos preparar o seleccionar actividades pertinentes para darle un significado correcto al objeto matemático, al igual que el análisis del contenido, que nos va a permitir esta evaluación de textos para ver cuál es pertinente y cuál nos sirve para cierta actividad. Y finalmente también podemos englobar todo con lo que el análisis que hace Pino Fan junto a otros autores y autoras en el 2019, donde caracterizan los significados de la función, lo que podemos extrapolar a cualquier objeto matemático, y se analiza si la actividad le quiere dar cierto significado al objeto matemático, o también se analiza qué tipo de representación fomenta. Es decir, todo este análisis se puede ver a partir también del análisis del contenido. Por tanto, para ya ver la propuesta del rediseño que nosotros hicimos para fundamentarlo en conjunto de Duval, también quisimos agregar dos autores de probabilidad y estadística, que sería el PPP de AC y el modelo de Gall, el cual ayuda y fundamenta en el tema de la importancia de la contextualización también y la transnumeración, que sería el registro de representación. Con esto terminamos nosotros, agradecemos su estar viéndonos. Eso es todo. Muchas gracias.